El espíritu de fin del año podía sentirse en el ambiente de la ciudad. Las calles estaban alborotadas de gente, la mayoría iba y venía de un lado de la calle a otra, algunos estaban reunidos en algunos de los tantos negocios que podían encontrarse. Y entre ellos se podían ver como Wolf, Ruby, Pirra, Jaune, y Jan, se encontraban en la fila de uno de los puestos del distrito comercial, esperando su turno. Ruby. Esta fila se está tardando mucho, ya me duelen mis piececitos, diría haciendo una mueca por el cansancio. Pirra. Es sorprendente que tantas personas vengan a comprar a estas horas del día, diría viendo a su alrededor. Wolf. Es por eso que les dije que teníamos que haber venido más temprano, esto siempre pasa durante Año Nuevo, diría avanzando un poco más en la fila. Jan. Quizás sí deberíamos haber dejado que alguien más hiciese las compras, diría en un suspiro, acomodando las bolsas que tenía de la compra en sus manos. Wolf. Al menos espero que el resto tenga mejor suerte que nosotros. En otra parte. Near. Ok, solo para confirmar una última vez, tenemos todo lo de la lista. Emerald. Sí, ya lo tenemos, diría suspirando, ya era la quinta vez que Near preguntaba lo mismo. Near. Perdón, pero siempre se nos olvida algo, diría caminando al lado de los demás. Weiss. Con lo que nos tardamos lo más probable es que los demás ya hayan vuelto a la casa. Near. Lo dudo, diría doblando una esquina, y viendo a su hermano y compañeros aún estando haciendo fila. Wolf. Por fin, diría viendo cómo era su turno para pagar. En la casa. Akuren. Ok, pásame eso, diría extendiendo la mano para que Asahi le diera la herramienta. Asahi. Ten, diría dándole la herramienta para que arreglara las luces de Navidad caídas. Evelyn. ¿Cómo van por ahí? Diría saliendo a la parte delantera de la casa. Asahi. Ya terminamos, diría dejando de sostener la escalera. Akuren. Mocoso de mier, diría perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo, produciendo un sonido seco en el impacto. Asahi. Bliat, fue mi culpa, diría volteando a ver a Akuren en el suelo con una sonrisa. Akuren. Como sea, diría incorporándose, aún estando algo adolorido por la caída. Por cierto, ¿dónde está Luna? Evelyn. ¿Sabes cómo es ella en esta época? Tiene preparada una gran sorpresa, de la cual obviamente no me ha dicho nada. ¿Tú no sabrás algo por casualidad, Asahi? Asahi. Perdón, pero no tengo ni idea de lo que está planeando esta vez, diría con una pequeña sonrisa, la cual hizo que Evelyn alzara una ceja. Evelyn. Si tú lo dices. Dentro de la casa. Luna. Oye Miko, diría llamando la atención de su hermana mayor. Miko. ¿Qué pasa, Luna? Preguntaría la vampiresa falsa viendo a su hermanita. Luna. ¿No has tenido información sobre Furin? Usualmente él suele estar de vuelta para estas fechas. Miko. No, yo tampoco he sabido nada sobre él, diría con el ceño fruncido. Pero tranquila, de seguro y él está bien, diría con una sonrisa tratando de reconfortar a su hermana. Evelyn. ¿De qué hablan, hijas? Preguntaría entrando a la sala. Luna. Sobre Furin, es raro que aún no haya vuelto. Evelyn. Tranquilas, ya llegará, de seguro antes de lo que esperan, diría acariciando la cabeza de Luna. Ren. Disculpe señora Blackstone, diría llamándose atención. Evelyn. Te dije que me llames Evelyn. Eve. Lin, diría dándole un tirón de mejilla. Ren. Lo siento, diría liberándose. Creo que sería bueno empezar a preparar la cena, diría sobándose un poco la mejilla. Evelyn. Me parece bien, por cierto, Alvarian y el resto todavía no han vuelto, ¿o sí? Wolf. Familia, ya volvimos, diría entrando por la puerta junto con los demás. Ren. Justo a tiempo, diría viendo cómo dejaban las compras en la mesa de la cocina. Wolf. Mejor empezamos a preparar la cena, antes de que me duerma del cansancio. Ren. Está bien. En otro lado. Ilya. ¿Qué haces, Blake? Preguntaría entrando a la habitación de Wolf, en donde se encontraba Blake, junto con Litten. Blake. ¿Eh? Oh, Ilya, perdón, no te escuché entrar. Y bueno, estoy escondiendo el regalo de Santa secreto que le debía a Wolf. Ilya. Pensé que le habías dicho que no le ibas a regalar nada, diría parpadeando un par de veces. ¿No te parece un poco tarde para dárselo? Blake. Bueno, es que la verdad no tenía ni idea de qué regalarle, hasta que Asahi me dijo que le gustaba una serie de libros sobre samuráis, así que, me ayudó a encontrar un tomo de la serie que él no tenía, y pensé que podría dárselo. Sin que se entere, claro, solo eso. Además estoy segura que también fue él quien ayudó a Jan con su regalo para mí, diría recordando el día de Navidad. Ilya. Ya veo. ¿Y de qué se trata ese libro?
Blake. No preguntes, diría algo nerviosa. Near. ¿Qué hacen? Diría entrando a la habitación. Blake. Nada, diría dejando el regalo bajo la almohada. Near. Muy bien, mi mamá quiere que sepan que la comida estará en un rato, así que hay que poner la mesa. Iria. Está bien, diría saliendo de la habitación de Wolf junto con Blake. Pensamientos de Near. Si no fuera porque Wolf es mayor de edad, me atrevería a decir que son adorables. Mejor no digo eso en voz alta cerca de ellos, además dudo que pase algo en realidad. Eso y que creo que Blake le va al otro bando, pensaría viendo a la gata azabache. En la cocina. Asahi. Oh, vamos hermano, déjame probar un poco. Solo una probada, diría con un tenedor en mano, tratando de tomar una cucharada de una de las ollas en la cocina. Wolf. Olvídalo, el arroz y verduras aún no están listos, diría apuntándole con un cuchillo de cocina. Asahi. ¿Y qué hay de un poco de carne de kikiriki? Hay mucha. Wolf. Que no, nadie come hasta que estemos todos en la mesa. Luna. No se les vaya a quemar la comida por estar jugando, diría mientras llevaba un par de platos a la mesa. Wolf. Cállate, diría molesto, mientras que detrás de él se podía ver cómo Danny terminaba de preparar uno de los platillos. Miko. Por cierto Luna, ¿qué hay de tu gran sorpresa? Luna. Eso lo sabrán después de la cena, diría con una gran sonrisa en su rostro. Miko. Está bien, diría con una sonrisa, volteando a ver al umbral de la sala, donde se podía ver cómo Adam entraba en ese mismo instante. Miko. ¿Y que dónde sacaste esa ropa? Preguntaría viendo cómo Adam traía puesto una camisa blanca, y un parche que le cubría la cicatriz de su ojo. Wolf. Yo se la presté, Siena dijo que tenía que vestirse de manera más apropiada y pues como más o menos medimos lo mismo, diría con una sonrisa. Adam. No hago esto por buena voluntad, diría eso viendo a Wolf. Wolf. Lo que sea, pero bueno, yo también tengo que cambiarme de ropa, así que te dejo a cargo de la comida pequeñín, diría eso viendo a Danny, quien solo alzaría un pulgar en señal de afirmación. Ren. Tranquilo, deja todo en nuestras manos. Wolf. Está bien, diría yéndose de la sala y subiendo las escaleras. Wolf. Hola, diría viendo a Raven. Raven. ¿Qué quieres? Diría sin rodeos viendo a Wolf. Wolf. Solo te dije hola, ¿por qué tan agresiva? Diría con una sonrisa. Raven. Bien, no me voy a andar con rodeos, quiero saber qué es lo que sabes, diría con el ceño fruncido. Wolf. ¿De qué estás hablando si se puede saber? Raven. No te hagas, sé que sabes más de lo que aparentas, así que habla, diría tomándolo por el cuello de la camiseta. Wolf. Primero, si estás insinuando que sé algo sobre el futuro de tu mundo, pues te equivocas. Raven. Oh, ¿en serio lo hago? Wolf. Sí, así es, si quieres puedes preguntarle a Leina, ella sabe más de ustedes que yo. Y segundo, si lo supiera aún así no te diría nada, ya que eso quién sabe cómo afecte el futuro, así que bueno, eso es lo que hay. Raven. ¿Y no crees que ya ha cambiado mucho por el mero hecho de que nos trajeran aquí? Diría viéndolo fijamente. Wolf. ¿Por qué quieres tanto saber eso? ¿A qué le tienes miedo, Raven? Raven. Miedo, por favor. Wolf. Mira, Raven, no sé mucho de ti, y no es que quiera hacerlo la verdad, pero sé dos cosas. Una, que tienes miedo y por eso huyes, y te escudas tras tu ideología, y dos, aunque no lo digas sé que te importa Jan, más de lo que tú estás dispuesta a admitir, pese a que eres uno de sus mayores problemas. Raven. ¿Te crees que sabes mucho? No es así. Miko. Tal vez, pero no importa, baja a mi hermano ahora mismo, diría apuntando al cuello de Raven con dos de sus dedos, mientras que sus ojos brillaban de un tono rojo intenso. Raven. Parece que tu hermana vino a cuidarte el trasero, diría soltando a Wolf. Wolf. No debiste molestarte Miko, solo hablábamos. Miko. Sí, como sea, diría dejando de apuntarle a Raven. Wolf. Sabes Raven, aquí no tienes ninguna razón para seguir huyendo, así que, solo trata de disfrutar de esto sin molestar a nadie, ¿quieres? Raven no se molestaría en responderle, solo daría media vuelta y bajaría por las escaleras. Wolf. Bueno, ya lidiaré con eso otro día, diría yendo a su habitación. En otro lado. Evelyn. ¿Y bien, qué te parece? Preguntaría viendo a Cinder, quien llevaba una de las chaquetas que Evelyn le había regalado. Cinder. No sé si esto sea mu estilo, diría algo avergonzada viéndose al espejo. Evelyn. Para nada, se te ve muy bien, diría con una sonrisa. Cinder. ¿Por qué razón actúan así?
Evelyn. ¿Eh? ¿De qué hablas? Cinder. ¿Por qué son así? Diría sin saber cómo explicarse. Evelyn. Creo que ya te lo expliqué en Navidad, diría con una sonrisa cruzándose de brazos. Emerald. Oh, con que aquí estás Cinder, no te encontraba en ningún lugar, diría siendo acompañada por Zoroark. Evelyn. Justo a tiempo, ¿qué te parece el cómo le queda la chaqueta que le regalé? Emerald. Bueno, no puedo quejarme, diría eso viendo a Cinder, quien simplemente soltaría un suspiro, estando algo avergonzada. Ren. La comida está lista, diría desde la cocina. Evelyn. Muy bien, ya vamos, diría con una sonrisa. En otro lado. Leina. Dioses, vaya forma de pasar fin de año, diría con cansancio, recostándose en su silla, viendo todo el papeleo que había hecho en las últimas 6 horas. Leina. ¿Qué hora es? Diría viendo su teléfono. Ya debería de estar comiendo a estas horas, diría escuchando cómo su panza rugía por el hambre. Tal vez podría ir a casa de Wolf para comer, no. Espera, es cierto, mamá dijo que debía ir a comer a casa ya que vendrían mis primas de visita, qué pereza, diría con un tono agotado. Erza. Entonces, ¿qué te parece si dejas de quejarte y vamos de una vez? Diría con una sonrisa viendo a su prima. Leina. ¿Pero qué? ¿Cuándo llegaron? Diría viendo a las 2 mujeres que habían aparecido en la sala. Blake. Desde antes de que empezaras a quejarte del papeleo. Leina. ¿Y por qué no me dijeron nada? Diría con un aura depresiva a su alrededor. Oshimi. Ya, ahora no necesitas preocuparte por eso, hija, diría poniendo una mano en el hombro de Leina. Leina. Mamá, está bien, diría suspirando. Oshimi. Vamos, aunque sea debes quedarte a la cena, luego si quieres puedes ir a ver a Wolf. Diría con una cálida sonrisa. Blake. Sigo considerando que fue una decisión muy cuestionable el tomar como pareja a ese sujeto prima, diría eso viendo a Leina. Pensamientos de Leina. Técnicamente aún no hemos formalizado nada, me siento estúpida cada vez que lo recuerdo. Oshimi. Ella fue quien lo eligió, además, el pequeño Alvarian es una buena persona, si lo conocieras mejor de seguro y te llevarías bien con él. Blake. Lo dudo, diría cruzándose de brazos. Leina. Si vamos a hablar de decisiones cuestionables tenemos que hablar de ella, diría viendo a Erza. Erza. ¿Sigues con eso? Diría con una gota de sudor estilo anime. Leina. Sí, sigo con eso, por cierto, él no va a estar en la cena ¿o sí? Erza. Tranquila, él no pudo venir, estaba ocupado con asuntos importantes. Leina. Mientras que asuntos importantes no sean algo que me genere más dolores de cabeza, entonces todo bien. Oshimi. Muy bien, vamos que nos están esperando, y Erza luego tiene que irse. Leina. ¿Te tienes que ir? Erza. Solo me voy a quedar para la cena, luego tengo que ir a cuidar a mis hijos, diría sonriendo. Leina. Ya veo, pues vamos de una vez, antes de que papá se acabe toda la carne. Luna. ¿Qué esperan? Vamos, diría animada la joven Blackstone, dando un par de saltos mientras avanzaban por la pendiente. Jaune. ¿Nos podrías decir a dónde es que estamos yendo? Preguntaría mientras caminaba al lado de sus compañeros, ya llevaban un buen rato caminando cuesta arriba por la montaña. Weiss. ¿Qué es tan importante como para que nos hayas sacado a la fuerza de tu casa apenas terminamos de cenar? Preguntaría la heredera viendo a la joven loba peliblanca, ella había insistido en que la acompañaran para ver una sorpresa muy especial. Near. Me duelen las piernas, diría sin ánimos. Wolf. No que lo digas, creo que Mercury ya no siente las suyas, diría riendo un poco. Merc. Muy gracioso, diría con una sonrisa torcida. Al paso que vamos yo también voy a necesitar unas piernas nuevas, diría la boxeadora rubia con una sonrisa. Luna. Vamos, ya casi llegamos, y además el espectáculo está por empezar, diría emocionada antes de detenerse al borde de un saliente. Cinder. ¿Aquí? Preguntaría viendo a Luna. Luna. Ajá, escogí este lugar específicamente por la vista, diría apuntando al frente, en donde todos pudieron ver con totalidad de detalle la ciudad junto al lago, y casi en el horizonte se llegaban a ver las luces de la ciudad al otro extremo del lago. Ruby. Es una linda vista, diría con una sonrisa. Ilia. Solo por esto nos hiciste subir hasta aquí. No me malentiendas, es bonito pero... Luna. Sé paciente mi reptiliana invitada, diría con una sonrisa, apuntando hacia la ciudad. Los presentes nuevamente volverían a ver en la dirección en la que Luna había apuntado, quedándose en silencio durante varios segundos. Weiss. ¿Y entonces? Preguntaría viendo a Luna.
Luna. En 3, 2, y 1. Pirra. Oh, así que era para esto, diría con una sonrisa, la verdad es una vista muy bella, diría eso viendo a Luna, quien solo le devolvería el cumplido con una gran sonrisa iluminada por los fuegos artificiales. Ruby. ¿Suelen hacer esto todos los años? Near. Usualmente solo subimos al techo de casa para ver el espectáculo, pero supongo que esto es mejor, diría sonriendo. Wolf. También es tradición pedir un deseo para este año, aunque no deben decirlo o no se hará realidad, diría eso viendo a Ruby. Cinder. ¿No me digas que en verdad creen en eso? Wolf. Oye, no está mal pedir buena fortuna, diría dándole una sonrisa a la azabache, quien solo soltaría un resoplido. Jaune. Vale la pena intentarlo, diría cerrando los ojos un momento, al igual que otros, los cuales al verlo simplemente decidieron hacerlo, principalmente para disfrutar del momento. Por su parte Wolf solo estaría observándolos a todos desde el árbol en el que estaba apoyado, no pudo evitar esbozar una sonrisa al ver a sus hermanos pasar un buen momento. Pero, aunque por fuera parecía completamente tranquilo, por dentro no podía evitar sentirse nervioso, no por la situación actual, sino por lo que pudiese suceder en el futuro. Wolf. Es extraño, siento que hace unos meses todo era más sencillo, solo me tenía que preocupar de hacer mi trabajo, esperar las noticias que Near o Luna me contaban, mis ocasionales misiones. Y ahora tengo que cuidar de todos ellos, pensaría viendo a los presentes en el sitio. Las cosas habían estado tranquilas, ninguno de ellos había hecho algo por lo que él tuviera que intervenir usando la fuerza, pero, la verdad es que aún seguía inquieto. Sabía que la mayoría no había intentado hacer nada, porque no estaban en una situación que se los permitiera. Pero aún así él no era inocente, sabía que pese a sus intentos el peligro aún existía, principalmente en la forma de un toro pelirrojo, que era lo primero que se le venía a la mente a Wolf. Se toleraban, y Adam no había intentado nada por el momento, pero sabía que la realidad era que Adam no había hecho nada, no porque no quisiera, sino porque él era lo único que se lo impedía. Y ahora que su familia también estaba presente, se había permitido relajarse un poco, y aún así una duda persistía dentro de la mente del mediano de los Blackstone. Wolf. Seré muy ingenuo pensando que las cosas pueden cambiar, que puedo evitar indirectamente que todo se salga de control, quizás si estoy llevándolos a un destino peor del que me imagino, maldición. Wolf cerraría los ojos un momento, recordando todo lo vivido en estos 2 últimos meses, recordó los momentos divertidos que había tenido con el equipo Ruby y Juniper, alguna charla que tuvo con Ozpin sobre temas relacionados a su universo. Él como la señorita Godwitz lo había regañado un par de veces. No pudo evitar soltar una pequeña risa ante eso, la verdad es que sí había disfrutado el paratiempo con ellos, y en ese tiempo también había logrado ver las cosas que más le preocupaban. Wolf. Tal vez debería hablar con el señor Ozpin sobre mis sospechas, quizás y así pueda tener algo de ayuda de su parte, aunque sea con el tema de Cinder y su equipo, tal vez podría pedirle a Leina que me cuente sobre el futuro de su mundo para saber cómo adelantarme. Pero no sé por qué me da miedo, pensaría volviendo a ver a los presentes en el lugar. Sus hermanos charlando casualmente con los demás, no pudo evitar volver a sonreír viendo la escena, y en ese momento tomó una decisión. Dejaría eso para luego, y por ahora solo disfrutaría de la calma y se preocuparía de eso luego. Wolf. Ay papá, no sabes cómo quisiera que estés aquí, de seguro todo sería más fácil, diría para sí mismo, y sin saberlo, sería escuchado solo por una persona, la cual se encontraba arriba de él, en la copa del árbol en el que estaba apoyado. Asahi. Yo también quisiera que estuviese aquí, diría en un susurro melancólico.